Hermanos, invitados, amigos, familiares, muy buenas tardes. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio sistemático. Empezamos en Isaías capítulo 1 hace más de 2 años y hoy vamos en el capítulo 32 y vamos a estudiar la tercera parte de este capítulo. En verdad es un gozo ver a todas las personas que están aquí hoy reunidas. Le doy un saludo especial a mis padres en especial. Gracias por acompañarnos esta tarde. Asimismo veo a Lucho y una amiga allí a su lado. Bienvenidos. Iglesia, Aarón también con su familia. Bienvenidos. Gracias al Señor por este día tan precioso. Ahí Julián, juicioso. Ya vamos un mes. Ahí, juicioso. Gloria a Dios por eso también. Y quiero hacer una introducción muy breve en donde quisiera exponer un poco qué estamos estudiando. Isaías es un libro profético, es el primer libro de los profetas mayores según el canon que nosotros tenemos y tiene un tema central, estos 66 capítulos. Y ese tema central se desarrolla porque Dios es el creador infalible, el Santo de Israel. Él juzga el pecado, restaura la creación y salva a su pueblo. Esta palabra infalible significa que no puede errar. Significa que Él es seguro y su palabra es fiel, eficaz y efectiva. Por lo tanto, Dios no está sujeto a engaño, a confusión o decepción. Tenemos a un Dios soberano que imparte su verdad con justicia y asimismo cumple todo lo que Él dice. Nunca en contra de su carácter. Pero asimismo, este tema central de estos 66 capítulos vemos que Él restaura la creación. Y en el libro vemos diferentes imágenes de inundaciones, de destrucciones, de cómo cae granizo, cómo cae fuego, de cómo todo es derretido. Pero esto definitivamente con una esperanza de una ciudad celestial, una tierra nueva y unos cielos nuevos en donde habitaremos junto con nuestro Señor. Y obviamente salva a su pueblo, y es que hay un remanente que Él aparta conforme a su providencia y todo para su gloria. Este es el libro de Isaías. Hoy vamos a estudiar unos versículos y esto es una de las dificultades cuando uno trata de predicar expositiva y secuencialmente. Y es que hay textos difíciles. Y hoy nos vamos a encontrar con uno de ellos. Por lo menos para mí ha sido muy difícil. Y estoy acá temblando de poder ser fiel al Señor y a su consejo. Antes de ingresar al tema, Isaías nos ofrece una grandiosa visión teológica donde declara que el pecado separa a las personas de Dios, asimismo de las otras personas también. El pecado es terrible. Por eso hoy vemos matrimonios destruidos, hoy vemos hijos sin padres, padres que abandonan a su familia, mujeres que abandonan a sus esposos, a sus hijos, jóvenes que están propensos al suicidio y jóvenes sin propósito ni dirección en esta vida. Por eso el pecado es tan terrible. Pero asimismo, Isaías en este libro considera la ruptura del pacto por parte de Israel, no haciendo él lo mismo, sino que su pacto permanece fiel de generación a generación. Afirma Isaías que el pecado arruina toda la creación de Dios y declara que debe cesar. Y por lo tanto Isaías advierte que Dios juzgará a los impíos y limpiará la tierra de ellos en el terrible día del Señor. Eso es lo que hemos venido estudiando. Y hoy nos vamos a encontrar, el libro, su bosquejo de estos 66 capítulos, es muy sencillo este bosquejo. Juicio, hay un paréntesis histórico y hay salvación. O sea que vamos en el capítulo 32, ya casi terminamos esta parte del juicio. A lo mejor han escuchado sermones un poco fuertes, pero el carácter de Isaías así es, fuerte para una nación pagana de la cual ninguno iba a escuchar.
Hoy vamos a ver la tercera parte de este capítulo 32, el cual con temor y atrevidamente pude llamar el llamado a la mujer. Hoy tenemos una buena audiencia femenina y la palabra hoy nos insta a detenernos un poco para con ellas. Y es una advertencia, es una acusación muy fuerte que el Señor hace a las mujeres de Jerusalén. Y por tanto, por la eternidad de la palabra, por la veracidad de la palabra, por la suficiencia y la claridad y la necesidad de la palabra, hoy vamos a estudiar este texto. Escrito aproximadamente hace 2700 años. Y hoy sigue siendo veraz y eficaz. Ese va a ser el llamado a la mujer. Y esta sección inicia de una forma típica con relación a los escritos de Isaías. Es con un oráculo de acusación y de juicio, de advertencia. Y la acusación está estrictamente dirigida a las mujeres. El Señor está haciendo un llamado para que las mujeres oigan su voz, para que las mujeres escuchen su sabiduría y por tanto obedezcan su perfecta, agradable, santa y eterna voluntad. A lo que la respuesta y este llamado pues es rechazado. Anhelo que eso hoy no pase. Sabemos que no somos nosotros los hombres, sino que definitivamente, como Dani nos instruía en estas dos canciones y en su intervención teológica, es que definitivamente es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Así que con temor oremos y entramos al texto. Señor, gracias por esta tarde. Qué privilegio, qué responsabilidad. Tú, Señor, definitivamente ves mucho más allá, porque si me miro a mí mismo, soy incapaz de hacer todo esto. Te alabo y te alabo por la obra en esta tu iglesia. Por favor, ayúdame a no salirme de tu palabra, a interpretar correctamente este texto y a llevar esta tu iglesia al conocimiento precioso de tu carácter, de tu Hijo Cristo. Espíritu Santo, rogamos porque seas tú convenciendo, llevando el arrepentimiento a nuestros corazones, edificando y santificando a tus santos. Gracias, gracias por esta tarde. En el precioso y eterno nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Leamos, por favor. Este texto va a estar dividido en dos momentos, 32 del 9 al 14 y del 15 al 20. Hoy solamente vamos a hacer dos puntos, dos aspectos en los cuales traté de resumir estos versículos. El primero es la mujer acusada y el segundo, la mujer regenerada. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Por favor, acompáñenme a Isaías 32, verso 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Y esta es el primer punto. Y es las mujeres acusadas. Allí hay unas palabras en los primeros versículos que se repiten y se repiten con gran fuerza. Y son mujeres indolentes y mujeres confiadas. Mujeres indolentes y confiadas. Y esto de mujeres indolentes, ¿a qué se refiere? Se refiere a unas mujeres, en la NBI dice despreocupadas. Mujeres despreocupadas, pero en la Nueva Traducción Viviente significa acostumbradas a la buena vida.
Y ya cada uno empieza, pero ¿qué de malo tiene la buena vida? ¿Acaso está mal tener comida y comida en abundancia? ¿Una casa hermosa? ¿Qué de malo tiene tener propiedades? ¿Qué de malo tiene tener lujos? Salir a pasear. ¿Qué de malo tiene todo esto? Pero asimismo, esta palabra indolente literalmente traduce arrogante. Y aquí ya vamos a empezar a ver que la connotación bíblica se dirige a unas mujeres que obviamente no están creciendo conforme al carácter de Dios. Y que no son mujeres que teman al Señor. Una mujer arrogante no es una mujer que teme a Jehová. ¿Y qué es esto de arrogante? Orgullosa, altiva, soberbia, que no se le puede decir absolutamente nada, que está por encima de las demás, que tiene la razón en todo, pero aún así es despreocupada y sosegada con lo que tiene. Pero asimismo esta palabra significa que está tranquila. Y muchas veces la tranquilidad no es sinónimo de estar creciendo en la piedad o de una mujer que está creciendo en la santidad. Conforme al contexto, no lo es. Asimismo significa una mujer que está segura de sí misma. O sea que es complaciente. ¿Y qué es eso de complaciente? Pues es una mujer que se complace a sí misma. Y obviamente sus deseos y la atención a sus sentimientos es lo que la complace en gran manera. O sea que sus deseos y sus anhelos es lo más importante en el corazón de esta mujer. Y muchas veces, obviamente, esos deseos no van conforme a la voluntad del Señor. También es una mujer descuidada. Y no con relación a su belleza. Por el contrario, esta mujer todos los días está pegada al espejo. Pero cuando habla de descuidada, habla de negligente con lo concerniente a los demás. Y esto porque puede llegar a irrumpir su pleno placer y deleite en sí misma. A esto se refiere con descuidada. Que no está para nada pendiente y su interés no está en lo más mínimo en el corazón de otras personas, sino en sí mismo. En Amós 6:1 dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Y esto es una misma advertencia. También Amós es contemporáneo con Isaías. Por consiguiente, esta palabra de indolente traduce, conforme al mismo texto en capítulo 32, a una mujer que reposa. Y esto es terrible, porque su reposo está completamente en la plena confianza de este mundo. Una mujer indolente, en su contexto, es que tiene seguridad y plenitud en los hombres fuertes de su nación. Recuerden que hemos estado viendo cómo Israel pide ayuda ¿a quién? ¿A qué nación? A Egipto. Cómo sus carros fuertes generan confianza y seguridad en el pueblo de Israel. Cómo sus guerreros tienen a toda la nación tremendamente orgullosos. Cómo las ayudas extranjeras, no de Dios, tienen al pueblo de Dios en total placer. Cómo sus alianzas políticas, cómo su riqueza monetaria. Porque para hacer alianzas con otros países se requiere dinero. Y por lo tanto, este es el reposo de estas mujeres. Obviamente, confían y reposan en la plenitud de sus matrimonios, en la economía de sus familias, en su nación, sus alianzas políticas, en la idolatría seductora y placentera. Y esto de la idolatría es tremendo, porque la idolatría también hace parte con la inmoralidad sexual. Y es que habían templos allí en donde la prostitución sagrada se practicaba constantemente. Por tanto, qué delicia la idolatría, qué delicia la prostitución espiritual. Y allí estaba su reposo. Asimismo, su estado es deplorable, es triste, es abrumador y oscuro. Es un estado de falso y efímero bienestar sin la obediencia ni temor frente a la santidad de Dios. Esto se refiere a una mujer indolente.
A esto se refiere, una mujer confiada. En la Nueva Traducción Viviente, este término de mujeres confiadas o hijas confiadas significa, lo dice la NTV, y es mujeres, que abandonen su autosuficiencia. Ya lo vamos a mirar un poquito más. Recordemos que la palabra confiar es un verbo que traduce ponerse cómodo. Y obviamente, si esto lo llevamos al contexto de confiar en Dios, ponte cómodo, porque Él gobierna justamente. Pero si lo ponemos en el contexto de confiar en lo que nos ofrece este mundo, lo que nos ofrece la nación, los reyes, los príncipes, los carros, los caballos, sí, también te puedes poner cómodo para ver tu destrucción muy pronto. Asimismo significa apoyarse, descansar. Confiar significa recostarse, significa refugio, significa esperar, significa levantarse cuando me digan, pero también significa inactividad completa. Y esto estaban haciendo estas mujeres confiadas en Israel. Estaban simplemente reposando en su delicia idolátrica. Estaban descansando en la fuerza del ejército egipcio, de Israel. Estaban reposando en la riqueza del rey, pero obviamente completamente apartadas de la riqueza, del poder, de la fuerza y de la plenitud del Señor. El problema de este texto es que la confianza de estas mujeres está en todo, menos en Dios, menos en Dios. Y por tanto, empecemos haciéndonos esta pregunta, y es, oh mujer de la vid que hoy nos visita, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde estás reposando? ¿Dónde estás con completa inactividad? ¿Dónde estás segura? ¿Dónde te estás deleitando? Porque si es en tu trabajo, bíblicamente podemos decir que es como perseguir el viento. Si es en tu hermosura y en tu juventud y en la fuerza de tu belleza, bíblicamente podemos decir que esto es realmente efímero. Si está en tu esposo y en el trabajo y en la economía de tu esposo, podemos ver bíblicamente que pronto quedarás sin nada. Si está en la fuerza de tus riquezas y tu confianza está plena en la herencia que tienes y en las cosas que hoy físicamente posees, bíblicamente podemos decir que todo esto se arruinará. Si tu confianza está en tus hijos, podemos ver bíblicamente que tus hijos fallarán y se apartarán. Y muy seguramente, que es lo que no queremos, van a hacer todo lo contrario, lo que tú deseas para ellos. Así que mujeres, ¿dónde está tu confianza? Hoy. Es increíble. Y esto debe hacerse porque en el versículo 11 dice, temblad, oh indolentes, tiemblen, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Y toda esta destrucción sucederá en algún momento, tarde o temprano todos iremos a la destrucción física. Todo esto se acabará. Y no puede ser que nosotros estemos pensando que morimos y ahí todo se acabó. Porque si es así, qué triste final. Y no un final físico, un final eterno. Porque ahí no termina todo. Y me alegro tanto que el Señor esté quitando cosas de nosotros, que nos esté dando completamente lo necesario. Me gozo cuando el Señor nos da lo poco. Cuando estamos a ras, cuando estamos ya que no podemos, cuando vemos que nuestras fuerzas son escasas. ¡Qué delicia estar en ese momento! ¡Qué privilegio de parte del Señor! Porque ¿sabes qué está haciendo el Señor en nuestras vidas? Está deseando que dependamos completa y enteramente de Él.
Y qué privilegio tan precioso. Si tú hoy, mujer, y obviamente hermanos, están pasando por ello. Tengamos cuidado, en verdad, con el creer que todo está en tus manos. Todas las que se sentían seguras en medio de la opresión que había allí, porque había opresión, todos estaban disfrutando, pero asimismo el profeta estaba diciendo, en poco vendrán por ti. Todo esto será destruido. Es más, el texto dice, oh mujeres, en un año y un tiempo más, todo esto se destruirá. Y esto se está refiriendo completamente en el contexto inmediato a la venida de Asiria para llevarlos al exilio. En un añito, te queda un año de felicidad. Te queda un año. Y el Señor sabía a través del profeta Isaías que ninguna se iba a arrepentir. Qué triste es esto en verdad. En el versículo del 11 al 13 quiero leerlo de la NTV. Y aquí este texto nos brinda algo tremendo con relación al corazón de estas mujeres. Dice el verso 11, tiemblen mujeres de la buena vida. Abandonen su autosuficiencia. Quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Golpéense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vides llenas de fruto, pues su tierra se cubrirá de espinos y zarzas. Sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán. Y esto es tremendo porque no es la primera vez que el profeta Isaías se dirige a esta comunidad de mujeres. Acompáñenme a Isaías capítulo 3, por favor, sin abandonar el 32. Y vamos a hacer una lectura en el capítulo 3 y vamos a leer desde el 16. Isaías capítulo 3, versículo 16. Y allí tiene un subtítulo parecido al del capítulo en donde nos estamos centrando. Y dice, juicio contra las hijas de Sión. Es el mismo objetivo. Traduce exactamente lo mismo. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Creo que si Isaías se quedó corto, ¿no? Todo eso carga una mujer en la maleta. Porque el labial, la pestañina, el encrespador, ¿qué más? Ayúdenme ustedes. No, aquí no hacemos eso, ¿cierto? Amén, amén, amén. Y en lugar, versículo 24, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, pobredumbre. Habrá un olor fétido, fétido. Y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán. Y ella, desamparada, se sentará en tierra. Es el mismo juicio. Qué increíble que 2 veces Isaías en 32 capítulos se dirija de esta forma a las mujeres de Israel. ¿Qué otro texto se dirige a las mujeres? No me he encontrado con muchos así de este calibre. Y obviamente si vamos al Nuevo Testamento, en la gracia y misericordia del Señor, también el Señor se dirige, los apóstoles, a las mujeres, pero de una manera más tierna. No olvidando nada de esto. Nada de esto, ahorita lo vamos a ver.
capítulo 4, versículo 1, y lo que dice la profecía de Isaías. En aquel entonces echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y esto le quiero leer de la NTV, porque me parece realmente escalofriante lo que vamos a leer. Y ese último versículo, el capítulo 4, versículo 1, dice algo completamente profundo que hoy día vemos y uno dice, ¿pero acaso no era eso lo que deseaban? Miremos. Verso en la Nueva Traducción Viviente del verso 1. Dice, nosotros nos ocuparemos de nuestra propia comida y de nuestra propia ropa. En la NBE dice, de alimentarnos y de vestirnos, nosotras nos ocuparemos. ¿Qué quieres decir, Jason, con esto? Sí, ellas están pidiendo que aunque un hombre sea perseguido por 7 mujeres, esas 7 mujeres no le van a pedir nada a su esposo. No le van a pedir absolutamente nada. Es más, ellas están afirmando en el texto, para no quedar en oprobio, que ya vamos a ver qué es, que por favor me despose para tener su apellido y yo me hago cargo de mi vestido y yo me hago cargo de mi comida. Pero qué sorprendente es esto. ¿Acaso no es eso el anhelo de muchas mujeres hoy día? ¿Acaso este no es el objetivo de la feminidad del siglo XXI? De no pedirle absolutamente nada a nadie. Autosuficiencia al 100%. Comprar por sus propios medios sin pedirle. ¿Cómo así que pedirle al esposo? ¿Vale? ¿Y se te ocurra? Que pedirle tenis a un celular que se te cayó. No. Tú puedes. Tú trabaja. ¿Que Juli quiere un Mac? No. ¿Que Dani? No. ¿Tú? Adelante. La psicología. Anote ahí, Daniel dijo, vea. Y claro, el anhelo de la mujer de hoy día es viajar. Despampanante alegría. Es disfrutar de su soltería al máximo. Y aún teniendo esposo, tú puedes seguir disfrutando sin ningún problema. ¿Cómo así que te quedas en casa con los niños cuidándolo? ¿Y tu esposo dónde está? ¿Por qué no vas a entrenar, a trabajar? Tú también tienes derecho. ¿Acaso eso no era lo que quiere la mujer de hoy día? No tener ningún padecimiento por otros. Y lejos de tratar de ayudar siempre y cuando esto no irrumpa su deleite y su comodidad. Mujeres exitosas, hoy día es lo que se quieren, que no dependan de nadie y mucho menos llegar a depender de un hombre. Olvídate, depender tú, mujer del siglo XXI, de un hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Teniendo presente bíblicamente que las mujeres piadosas no dependen de un hombre, dependen de Cristo. Asimismo, estamos en un contexto de mujeres individualistas, egocéntricas, en un contexto que desean autodeterminar sus propios progresos lejos de un matrimonio o de una maternidad. ¿Cómo se te ocurre? Hoy jóvenes jamás están pensando ni se les pasa por la cabeza en un matrimonio y mucho menos en ser madre. ¿Cómo se te ocurre? Yo no quiero eso. Yo quiero ser exitosa, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero tener mis propias cosas, yo quiero tener mi casa y si se me antoja me compro un perro. Pero no voy a querer estar atada a absolutamente nadie. Eso era mi abuela y mi bisabuela. Yo no soy ellas. Esa no es la cultura que hoy día vivimos. Yo quiero tener mis cosas, yo tengo mis cosas y por lo tanto, con este pensamiento necio desprecian la voluntad del Señor, repudiando su rol dentro de una sociedad que el Señor ha determinado para su gloria y para el bien de la mujer. Una sujeción bíblica, ser ayuda idónea, no siendo menos eso que la tarea del hombre, sino dándole un rol bíblico, divino, eterno, precioso, significativo, con propósitos celestiales. Una mujer que busque la pureza. Dice el autor de Corintios, Pablo, en el capítulo 7, ser santa así en cuerpo
como en espíritu, estando ocupada de las cosas del Señor. Pero desde aproximadamente 1960 ha entrado una gran ideología llamada feminismo, y el feminismo entregó a las mujeres un cáliz envenenado. Eso fue, y lo cito, de una doctora, Rebecca McLaughlin. Y lo que busca este feminismo, es buscar una nueva feminidad en medio de las mujeres, obviamente. Es más, de pronto para hacer un paréntesis, se me olvidó leerlo y me acabo de acordar. Y es que si vamos a exponer esto acerca de la mujer, sería propicio y pertinente responder a ¿qué es una mujer? Porque hasta eso ha traído toda esta ideología y toda esta cultura pagana. Y hoy día una mujer, la respuesta de muchas personas es aquella persona que se sienta mujer. Así es la definición de hoy día. Y creo que no está mal tratar en unas pequeñas líneas de responder a esa pregunta. ¿Qué es una mujer? Y dice, una persona de sexo femenino con 2 cromosomas, XX, la cual tiene la capacidad de crear vida dentro de su útero, que es uno de los órganos internos que posee, aparte de ovarios, vagina, trompas de falopio, entre otros. Una mujer también es caracterizada con su periodo o ciclo menstrual, el cual hace que haya cambios hormonales dentro de su cuerpo. Esto sale de un concepto con evidencia suficientemente verdadera con relación a la biología y a la ciencia. Tremendo, ¿no? Que desde la iglesia tengamos que determinar también qué es una mujer. A lo mejor aquí hay personas que no se consideran mujer y lo son. O personas que se consideran mujer y no lo son. O niños aún, con este conflicto en sus corazones, con padres completamente ajenos a lo que están viviendo sus pequeños. Jóvenes que no tienen claridad de su sexualidad, de su feminidad, de su masculinidad. Esto es ser mujer. Y esta parece ser cuando gritan estas mujeres, por favor, no permitas que tengamos oprobio. Déjanos casarnos contigo, yo no te voy a pedir nada. Para ellas, eso estaba siendo la destrucción de su vida. Y hoy día es lo que se anhela constantemente. Qué terrible, en verdad, es esto. Que el oprobio es desgracia. El oprobio es desgracia, es infamia, es insulto, es objeto de burla, es un estado de deshonor y bajo estatus. Y ese oprobio, obviamente, es la falta de Dios en sus vidas. Y que el Señor guarde el corazón, las mentes y todo el caminar de las mujeres en medio de nosotros. Qué privilegiados somos de tener toda esta cantidad de mujeres aquí como iglesia, como hermanas, como madres, como amigas, como hijas. Qué precioso. No sé cómo será en otra iglesia. Yo me imagino que en ellos hay un deleite, dice el Salmo 133:1. Cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pablo nos exhorta, traten a las mujeres como si fueran sus hermanas. Todo el tiempo hay un cuidado por la mujer. No, pero yo no soy cristiana porque son machistas. ¿De qué hablas? ¿De qué cristiandad estás hablando? Porque no es la bíblica. El Señor Jesús se le apareció por primera vez ¿a quién? A una mujer, pero las mujeres eran despreciables y su testimonio no valía y no tenía importancia en ese entonces. ¿Por qué entonces se le presentó por primera vez a las mujeres? Por la ternura, por la compasión, por el amor, por el valor incalculable que Él tiene conforme a la creación. Las hizo de igual valor. La misma trascendencia. Hombre y mujer iguales, del mismo hueso, misma carne. Pero estamos viendo que en este texto hay unas mujeres indolentes y confiadas, reposadas en todo, menos en Dios. Y yo anhelo que hoy no sea eso. Que hoy no pase eso en nuestros corazones, en las mujeres que nos rodean. Si esto es así, en verdad, yo te ruego que vayas prontamente
al Señor. Y en la Biblia encontramos algunos casos de mujeres que no confiaron en Dios. Hay muchísimos. Yo traté de escoger unos muy puntuales. ¿Y eso a dónde las llevó? Pues vamos a ver. Una de ellas fue Eva. No confió en Dios, vio que el fruto era agradable a los ojos y quería alcanzar y desear la sabiduría. ¿Confió en quién? En Satanás, en su mentira, le creyó y asimismo confió y hizo caso a sus propios deseos. ¿Y qué pasó después? Le dio de comer a su esposo y transgredieron, y por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Maldita es la tierra por tu culpa. Asimismo, podemos ver otro ejemplo de Sara. Sara desconfió del Señor. Claro, pues es que con 90 años, pues ¿quién no va a desconfiar, cierto? ¿Quién no va a desconfiar con 90 años cuando le dicen, en un poco de tiempo vas a tener un hijo? ¿Quién no va a desconfiar con 90 años? Pobre Sara, yo hubiera hecho lo mismo. Y por lo tanto, Sara, al desconfiar del Señor y no creer su palabra, le entregó a su esposo, a su sierva Agar. Y allí sucede todo lo que sucedió. Otra mujer en la Biblia, y es por ejemplo la esposa de Job. Pero tengamos cuidado con juzgar a estos personajes, ¿no? Estamos tomándolo como ejemplo. Porque la esposa de Job, frente a tal calamidad, pues obviamente su confianza se evaporó e instó a su esposo a maldecir a Dios y a morirse. Y bueno, levante la mano quien quiere una esposa así. Pues difícil. Su confianza se evaporó. Mientras tenía sus 7 hijos, mientras tenía sus yuntas de bueyes, mientras tenía sus camellos, sus ovejas, sus siervos, a su esposo con salud, todo está pleno. Pero cuando le es quitado todo eso, la esposa de Job maldice a Dios y muere de esposo. Podemos ver a alguien más, y ella es de impacto nacional. A ver, y parece ser que el texto nos menciona internacional. Y es aquella mujer bondadosa, porque tenía 450 profetas comiendo de su mesa. Una mujer fructífera, ¿la recuerdan? La esposa del rey Acab, Jezabel. Y Jezabel, por sus grandes deseos de tener más dominio, más poder, hasta su esposo Acab hacía caso a todo lo que ella decía. Mató a profetas del Señor. Pero ¿cómo fue su final? Comida por perros. Todas sus entrañas, comida por perros, literal, no es una metáfora, comida por perros. Pero asimismo, otra mujer que confió y deseó las cosas de este mundo sin importar nada, su nombre es Atalía. Atalía fue la única reina de Israel del reino del norte. Y claro, al ver que su hijo murió, ella tomó el trono. De inmediato su hijo muere, toma el trono. A la fuerza. Y por lo tanto esta mujer mandó a matar a toda la descendencia del rey David para que ella fuera la reina. Y si vamos al Nuevo Testamento, hubo una mujer que podemos decir, bueno, Jason, pero el texto no nos dice tal vez que estaba confiando en su esposo o en la fuerza de su esposo. Pero los dos convinieron en decir que la propiedad que habían vendido había sido vendida por tanto. Y cuando llegó donde el apóstol Pedro, Pedro le dice, mujer, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Confías más en lo que tú planeas junto con tu esposo que en la soberanía y en los planes del Señor? ¿Y cómo termina Zafira? Muerta. Esto es lo que pasa cuando en verdad ponemos nuestra confianza en todo menos en Dios. Una mujer indolente y confiada que buscó reposo, seguridad y plenitud sin Dios. Y de esta forma
todos terminaremos sin Dios, con desgracia, con oprobio. Y obviamente no queremos esto, de ninguno de nosotros. Es un mensaje, una advertencia, una acusación a la mujer, pero de igual forma se aplica para todos nosotros, sin excepción alguna. Después del culto les enviaré un video al grupo de la Vid, en donde se habla lo que puede implicar el feminismo hoy día y a través de los tiempos. Ader hace muy poco, menos de un mes, nos contaba aquí que en el 2023, tú me corriges, más de 700 colegios privados cerraron. 700 colegios privados cerraron en Colombia. En Colombia. Y algunas de las razones es porque, claro, públicamente abrieron megacolegios. Y pues de estar pagando un colegio privado en un barrio, una casita, y ver el megacolegio público, pues, ¿yo qué digo? No, mejor lo cambio. Y además el IDRD y D'Artes y la Filarmónica de Bogotá vincularon sus actividades a lo público. Así que en el colegio privado yo quería meter a mi niño a tocar música, pues costaba. Si quiero meter a mi niño a natación, me cuesta. Si quiero poner a jugar fútbol en una cancha de fútbol 11, me cuesta. El colegio público ya tiene todo eso. Así que cerremos. Pero una de las características que nos contaba Adri, la más preocupante con relación también a la hora del feminismo y de aquellas mujeres indolentes de esta era, es que la tasa de natalidad es escandalosa. Nuestra misma doctora Elizabeth, que nos acompaña a veces acá, ella nos dijo, ella trabaja recibiendo neonatos en el Hospital Simón Bolívar. Y ella es la que los recibe y los lleva para la UCI de ser necesario. Y dice, Jason, antes de la pandemia recibíamos sin falta alguna de 20 a 30 bebés en el Hospital Simón Bolívar en el horario nocturno. Hoy día recibimos de 1, máximo 7 bebés cuando está esto a estallar. Hoy día. Así que en las grandes ciudades, ¿qué está pasando con el deseo puro de una mujer indolente y confiada en los deseos de este siglo? Pues que va a terminar con todo esto. Pero el Señor es fiel. En medio de toda esta cultura, ¿será que su gloria se mancha? ¿Su gloria minimiza? No, su gloria sigue intacta. El segundo punto es la mujer regenerada. Y vamos a leer del versículo 15 en Isaías 32 al 20. Entonces, esto está pasando con todas estas mujeres indolentes, el cual tendrá un juicio cercano. Dice el versículo 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros, los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y esto tiene mucho de profundidad, la verdad. Aquí hay muchas palabras que si nos detenemos, tal vez carecemos de entendimiento por su significado. Por ejemplo, el juicio significa derecho. El juicio significa derecho, hacer el bien. La justicia significa ser justo o también declarado recto. Más adelante dice el efecto, el versículo 17, y el efecto de la justicia, o sea, el trabajo o la acción de la justicia será la paz. Y la labor, o sea, la obra y el fruto de la justicia, reposo. Y es aquí donde nos queremos detener con relación a ese reposo inicial. Y aquí estamos hablando, el texto nos habla de un pueblo
que va a ser regenerado cuando venga el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Señor. Va a ser regenerado cuando Él venga. Y por lo tanto es un texto lleno de esperanza, de gracia, de fidelidad, de amor inagotable. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inmutabilidad del amor de Dios, que no cambia. Hay un atributo precioso que he venido estudiando y aprendiendo y todavía estoy escaso de su entendimiento. Obviamente sus atributos pues son infinitos, no pretendemos tan siquiera llegar a comprenderlo completamente. Y es la infalibilidad de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor no se inmuta frente a los cambios de emociones por el entorno o por las relaciones que lo rodean. Para nada. Si a mí hoy me dicen, Jason, usted predicó terrible, no estoy de acuerdo, me pareció una blasfemia. Jason, ¿cómo se pone? No, pues ya me tendrá Moni llorando un rato. Pero después se acerca otra persona, no, Jay, no, gracias. En verdad me llevaste al Señor. Ay, Jason, ¿cómo se puso? No, pues qué felicidad. Señor, gracias. Yo pensé que había hecho todo completamente mal. ¿Tú crees que tú por tu pecado llegarás a causar cualquier cambio en el carácter de Dios? ¿O será que tú por tu obediencia llegarás a efectuar algún cambio en el carácter de Dios? Es que si tú pecas, Dios se pone triste, pero si obedeces, Dios se pone feliz. ¿Seguro? ¿Será que nosotros podemos llegar a influir en algo, en la soberanía, en la rectitud y en el carácter de Dios? Si Él nos ama, no nos ama por nuestra obediencia, o porque estemos haciendo bien las cosas, o porque estemos sumergidos allá trabajando en la iglesia. Si Él me ama, es porque me ama con amor eterno, conforme a su carácter, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Y por tanto, si hoy alguien va al infierno porque definitivamente pecó mucho. ¿Sí? No, si hay un odio en el corazón de Dios para con esa persona, es porque hubo un odio y hay un odio desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es la infalibilidad del Señor. Así que este texto es precioso. Y para esto, que el Señor en su infinita soberanía actúe y haga un milagro, dando vida en un corazón muerto y carente de Dios. Definitivamente necesitamos que el Señor regenere nuestras vidas, regenere un espíritu esclavizado por el pecado. Es necesario que su palabra sea llevada fielmente al corazón de las personas que están muertas. Y este es el momento para decirte a ti que si en este momento te estás deleitando en el pecado, y si en este momento rechazas la gloria y la gracia desbordante del Señor en la persona de Jesucristo, la palabra dice que eres condenada. Te ruego que hoy huyas prontamente al único que nos puede rescatar del hoyo y de la oscuridad profunda en la que estamos. En verdad hoy es un día de salvación. Hoy tú puedes venir a sus pies y clamar por perdón de tus pecados. Hoy puedes confesar con total tranquilidad y con temor reverente que el Señor va a escuchar tu confesión. Yo te ruego que hoy no te sigas deleitando en la inmundicia en la que estás viviendo. No creas que por entrar a una iglesia cristiana tu vida está bien, que por de vez en cuando leer la Biblia tu vida está bien, que de vez en cuando oras por los alimentos tu vida está bien. En estos tiempos el Señor ha sacado a la luz noticias muy duras en la vida evangélica. Duras, noticias que han quebrantado mi alma. Y por lo tanto, como iglesia deseamos seguir promoviendo la santidad, la justicia, la paz. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y ese pecado es de no reconocer al Señor Jesús como el Hijo de Dios, el único Redentor, el único Salvador. Y que si tú no estás en Él, separado de Él, no puedes hacer absolutamente nada. Y vas camino de muerte al infierno. Esa es la realidad del Evangelio de Jesucristo en la Biblia. Así que huye a Él rápidamente. Hoy es momento. Si quieres, deja de escucharme y ya mismo cierra tus ojos y clama al Señor por perdón.
porque es la única forma que el Espíritu Santo pueda regenerar una vida. ¿Y qué es la regeneración? Es nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo en su vejez, a lo mejor Nicodemo, ¿cuántos años tendría? ¿70? ¿75? ¿60 y algo? Y él dijo, Señor Jesús, pero maestro, ¿yo cómo he de nacer de nuevo? O sea, ¿tendré que volver a meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo. Estas son cosas espirituales. Y si no entiendes estas, ¿cómo vas a entender las otras? Es necesario que tú nazcas de nuevo. Que el Espíritu Santo de Dios venga a morar sobre tu vida y empieces un proceso de santidad para la gloria de Dios. Así que huyamos a Él. Este texto también incluye parte del cumplimiento cercano en el día de Pentecostés. Si vemos bien en el versículo 15, dice del capítulo 32, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y esto es precioso porque definitivamente también habla y mira al profeta hacia una era que se encuentra inmediatamente después de que este mundo se termine. Y lo que ahora, hoy día, se considera como fructífero en comparación con la gloria venidera, no es nada. Y esa es la recompensa, esa es la promesa para sus hijos. Y obviamente, la satisfacción verdadera sí existe. La plenitud verdadera sí existe. El gozo verdadero sí existe. Tu felicidad, sin importar tu edad, sí existe. Y no es en el dinero, no es en la salud, no es en tu matrimonio, no es en tu trabajo, no es en tus logros. Recuerda lo que dice Pedro. La vida es como la hierba y los logros del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí está nuestra riqueza. Si tú eres regenerado verdaderamente, tu gozo pleno solamente va a estar en el Señor. Puedes intentar un sinfín de cosas y no vas a llegar a ese gozo. Y claro, para intentar mencionar y dar como ejemplo a algunas mujeres que confiaron y reposaron en quietud en el Señor, pues hay algunas. Por ejemplo, Rebeca. ¿Recuerdan de quién fue esposa Rebeca? De Isaac. Y ella, con escuchar al siervo de Abraham, ¿qué dijo? Me voy con ustedes. El siervo le pidió permiso a los papás y los papás, pues pregúntenle a ella. Y el siervo le preguntó, ¿te quiere decir? Mi amo te está esperando. Y aquí tienes un obsequio. Ah, no, Rebeca, con ese obsequio, ¿cómo no va a ir? ¿Será que sí? No. El corazón de Rebeca, si lo vemos bíblicamente, estaba apuntando mucho más allá. Y aceptó. Y fue. Sin conocer al siervo, sin conocer a su amo y sin conocer nada más. Pero algo sí conocía. Y es la perfecta voluntad de Dios. Esa es una mujer que confía. Pero asimismo también, Rahab, la ramera, la prostituta de Jericó. Pero ella, y por intercesión suya, ella y su familia se salvaron porque creyó. Y no fue porque haya leído la Torá en Jericó, sino porque el poder y la grandeza de Dios fue comunicándose de persona en persona, de nación en nación, y diciendo, Dios, ese fue el que lo sacó de Egipto. El Dios de Israel fue el que mató a Og y al otro rey, y avanzó y destruyó a todos. No, yo creo en ese Dios y confío plenamente. Y mientras toda la ciudad y la muralla iba a ser destruida, su casa, estando en la muralla, quedó intacta. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Ahí está también la muestra de cómo el Señor va a extender a futuro su evangelio para todos los gentiles. Rahab, siendo una prostituta de Jericó pagana, cómo es salva y regenerada por el Señor.
Pero no siendo suficiente, también está Débora. ¿Recuerdan quién es Débora en la Biblia? La única la jueza, la única juez de Israel. ¿Y quién la puso allá? Yo creo que hicieron votación y como había más mujeres, porque dice que por un hombre 7 mujeres, no, que eso fue mucho antes. Pero ¿quién la puso allá? ¿Y por qué la puso allá? Porque habían muchos hombres temerosos del Señor. No, pero aún así, Débora no iba al tabernáculo a determinar profecía, sino que sentada debajo de una palmera, juzgaba. Y cuando llegó el momento de ir a la conquista por otra nación que los estaba invadiendo, ella dijo, bueno, soldados, conmigo todos, a la de 3. ¿Sí, eso hizo Débora? Claro, porque Débora era la autoridad, era la primera, era la que encabezaba. Dios me llamó, las mujeres también facturan, yo voy. Pero no, ¿qué hizo Débora? Barak, ven para acá. Y ve, y derrota a este ejército y mata a Sísara. Y Barak, no, pero Débora, ¿tú vas conmigo? Barak, por decir eso ya no vas a hacer nada de esto. Y avanzaron. Débora, ¿qué hizo? Fue apartada por el Señor porque confió en el Señor. Pero asimismo otra mujer de la palabra, Abigail. Y Abigail fue valiente. Se fue allá a interceder por su esposo, aunque no lo merecía. La palabra no habla para nada bien de su esposo Nabal. No habla bien de él. Pero aún así, con misericordia y con gracia, fue y intercedió por su esposo y por toda su familia frente a David. ¿Por qué? Porque sabía que venía de parte del Señor. Una mujer que confía es como Josaba. ¿Saben quién es ella? Pregunta de parcial, ahí está. Josaba era aquella mujer, hija de Jocás, rey de Israel, que murió cuando Atalía, su madre, se empoderó del reino de Israel y mató a toda la descendencia de David. Pero Josaba valientemente apartó al único bebé que era de la descendencia real de David y lo escondió en una habitación del palacio real. Y después de 6 años viviendo con el niño a escondidas, lo presentó a toda la nación y fue destituida Atalía como reina, y la descendencia de David que Dios prometió se protegió intacta. Una mujer valiente, esposa de un sacerdote, así que no tenían armas, pero allí estaba una mujer que confiaba en el Señor, sin importar su vida. A mí me intriga mucho el libro de Esther, porque a veces dicen lo mismo de Esther, pero el texto no nos muestra literalmente eso. No literal. Yo en el texto lo que veo es más la soberanía de Dios y su amor inmutable para con Israel, aún en una nación extranjera. Otra mujer, y es la sierva de Naamán. ¿Recuerdan? Naamán era el capitán del ejército sirio. ¿Y Naamán qué tenía? Lepra. Y este hombre estaba angustiado porque hemos estudiado que la lepra nos lleva a estar apartados de todo mundo. El leproso se tapaba el labio superior y decía, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y tenía que estar fuera del lugar de toda su familia. Pero la sierva de la esposa de Naamán le dijo, dile a tu esposo, porque yo sé quién es mi Dios y lo puede sanar. Y fue y lo llevó a donde Eliseo 7 veces en el río Jordán. ¿Yo qué me voy a meter a ese charco? Allí fue, se introdujo, y en el 7º chapuzón la piel de Naamán queda como la de un bebé. Esta es la confianza de una mujer que conoce al Señor, que no titubea en el carácter de Dios. Pero asimismo también una mujer como María, ya mucho más contextualizada en el Nuevo Testamento, no como Josaba. Pero está María. Y María, ¿qué dice María? María simplemente dice, aquí tienes a la sierva del Señor. Haz lo que a ti te apetezca. Teniendo presente que en el contexto podría ser apedreada.
por quedar embarazada antes de su matrimonio. Pero ella descansa en la soberanía del Señor. Mujer, salve. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Asimismo tenemos a Elizabeth, que fue bendecida en su vejez. ¿Por qué? Porque confiaba en la providencia del Señor, confiaba en su amor. Pero asimismo, una más, Ana. ¿Recuerdan a Ana? ¿Cuántos años llevaba de viuda? Más de 70 años. ¿Y qué hacía en el templo de día y de noche? Oraba. Ay, Jason, no, pero ni me quiero quedar viuda, ni quiero estar orando todo el día, Jay. ¿Cómo se te ocurre decirme que yo vaya a hacer algo así? Mira el carácter de Ana, porque lo único que vemos es un corazón regenerado, seguro, reposando, confiando y deleitándose en el Señor. Pero una última, y eso lo estudiamos en Circo, Dorcas, Tabita. ¿Y Tabita qué hacía en Hechos capítulo 9? Era una mujer llena, inundando de buenas obras, daba limosna, pero murió. Pero aún estando muerta, si pudiese decir, confiaba en el Señor. Porque no por Dorcas, sino por el amor de Cristo, en su nombre Dorcas fue resucitada. Así que, amadas mujeres, sé que están pasando muchas de ustedes por grandes dificultades. Sé que muchas de ustedes no tienen un contexto familiar como un Edén. A ver, ¿qué es lo que significa Edén? Delicia. Y a lo mejor tu hogar, tu matrimonio no es un Edén. Tiene más pinta como de Getsemaní. El marido llega de noche y con palos. Tiene más pinta como de que llegan con personas no muy queridas a la casa. Tiene más pinta como que cada noche, es más, tú ni quieres llegar a dormir. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. No por mi esposa, sino porque hay noches difíciles en donde temo que llegue la noche. Pero voy al Señor, hay un refugio en Él, hay un reposo en Él, y aunque mis ojos no se cierren para descansar, mi corazón descansa en Él. Esta es la mujer que el Señor desea para su gloria. Acompáñenme para finalizar en 1 de Timoteo, por favor. Y esto con el ánimo de motivarlas, y obviamente, varones, de estar constantemente esposos al cuidado, a la dirección, a la protección, a la provisión espiritual de nuestras mujeres, asimismo de las más jóvenes, mujeres. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10, dice lo siguiente. Pablo está instruyendo y le está dando ciertas mandatos y recomendaciones a Timoteo. Y dentro de ellas dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y si te das cuenta, esto mismo, aunque una lista mucho más pequeña, fue la lista que vimos allí en Isaías 3. Zarcillos, aretes, brazaletas, anillos aretas en la nariz, toda esta belleza, perfume. Y aquí está pasando lo mismo. Las instrucciones de Pablo son preciosas. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Y qué es eso de la piedad? Recomendado, creería yo, que pudiesen ver. En este semestre se llevó a cabo Expositores 2024 en la iglesia de Grace en Estados Unidos, y el tema fue la piedad. Y esto es precioso. Hacen una exposición muy hermosa. Yo no las he escuchado mucho, solo al profe Josías en una explicación muy corta de lo que era la piedad.
Y bíblicamente podemos ver que la piedad es el temor reverente delante del Señor y un deseo genuino por las cosas del Señor. Pero el profe va mucho más allá. Y esa piedad, así como para resumirlo, esa piedad es Cristo. Esa piedad es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa piedad es conformarnos a la imagen de Él, del Dios invisible, la cual es Jesús. Así que de esta forma es que las mujeres deben andar. Ahora, Jason ya nos dijo que, uy, no, pero ¿cómo así? Si yo me tinturaba el pelo, ¿será que ya no puedo? No, no malentiendas el mensaje. Para nada. No estoy diciendo nada de eso. Estoy leyendo y tratando de explicar la palabra. Y otro texto, está más adelante, Primera de Pedro, capítulo 3, y esto lo habla para las casadas. Sin embargo, estoy seguro que se aplica perfectamente para toda mujer. Y lo vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Y habla allí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Y dice lo siguiente, y es: vuestro atavío vuelve a hacer énfasis en la forma en que te vistes, en la forma en que modelas, en la forma en que caminas, en la forma en que te desenvuelves diariamente. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto es preciosa. En la NTV dice lo siguiente: que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a sus esposos. El último versículo, el versículo 20 de Isaías 32, dice: dichosos vosotros los que sembráis sobre todas las aguas. Después del cautiverio, sembrarán en campos abundantemente regados, y en él están nuestras moradas seguras y nuestros lugares de descanso tranquilos. Ese dichoso, Isaías, toma la palabra que el Señor Jesús en Mateo 5 toma como bienaventurados. O sea, felices, dichosos. Dice afortunados, y esto es un bienestar divinamente concedido. El camino de la bendición celestial es contrario al camino de este mundo. Así que no nos sigamos en verdad preocupando por las cosas terrenales que tan fácilmente perecen. Y como conclusión, 1, la confianza en este siglo trae destrucción. Tarde o temprano trae destrucción. Podrás vivir mucho. El Señor dijo 1 añito y un tiempo más, y vendrá la destrucción. No esperemos a que nos diga: tienes 3 añitos y vendrá la destrucción. O como el hombre insensato: esta misma noche vendré por ti. No seamos con ese corazón. Hay cosas trascendentales, preocupémonos por lo eterno. El segundo, y es que persevera en la salvación. Si ya has sido regenerado, por favor, crece, discipúlate, estudia constantemente las Sagradas Escrituras, lee, ora. Aquí tenemos como iglesia espacios en donde puedes tener esto. Si te es difícil hacerlo solo, hay personas que pueden acompañarte. Tenemos circo en donde se lee la palabra, futsal en donde se lee la escritura. Tenemos grupos de jóvenes, de niños. Aquí en la iglesia hay diferentes ministerios, hay espacio de hombres, hay espacio de mujeres. Hay varios espacios, medios de gracia en donde podemos utilizar para crecer. Ayer estábamos hablando y oiga, y si nos levantamos a las 5 de la mañana y estudiamos, es que como que el día está larguito y como que no alcanzamos a vernos en la noche ni en el día. Pero formas hay muchas, así que persevera en la salvación. Si no has sido regenerado, clama por perdón. Y tercero y por último,
no dudes de la fidelidad de Dios. Él sabe qué necesitamos y lo sabe mejor que nosotros mismos. Señor, gracias por tu palabra y por favor permítenos tener reposo en ella. Permítenos estar seguros en ella. Permite que tu Hijo Jesús sea el único refugio, el escudo, la roca a la cual podamos huir prontamente, en la que podamos poner toda nuestra confianza. Por favor, ayuda a las mujeres que en este momento se encuentran en esta iglesia y que muy seguramente, si tú lo permites, más adelante van a escuchar este mensaje. Ayúdala, Señor, a animarse, a abandonar su maldad, la pereza, la comodidad, que puedan padecer por tu evangelio, que puedan cargar su propia cruz, que puedan abandonar su envidiosa manera de vivir. Ayúdala, mi Señor, a crecer en la piedad, a conformarse a la plenitud, a la estatura, al carácter, a la hermosura de tu Hijo Cristo. Por favor, Señor, ayúdalas. Y te doy gracias, porque aquí en esta iglesia hay mujeres piadosas. Y te alabo por eso, porque todos hemos disfrutado de su bondad, de su santidad, de su ternura, de su vestir. Gracias, Señor, porque ellas nos quieren cuidar, porque ellas quieren servir, porque ellas quieren amarte, porque ellas quieren obedecer, porque quieren ser ejemplo, porque quieren confiar en ti. Gracias, Señor, por esas mujeres de nuestra iglesia. Qué precioso es tu plan, qué precioso es tu palabra, qué precioso es tu espíritu. Toda la gloria, todo el honor y la honra, el poder solo sean para ti, por siempre y para siempre. Amén.